Pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en la sede del Parlamento Europeo y vamos a hacer un roundtable que ha sido facilitado por el eurodiputado López Istúriz, al que le agradecemos muchísimo todo esto. Y aquí a mi derecha tengo a Jenny Milgrom, que es una escritora cubanoamericana, que nos va a comentar. Hoy vamos a tratar de hablar del lado de la identidad judía que se desconoce bastante, desafortunadamente, y también exploraremos cuáles son los retos que tiene por delante la comunidad judía en Europa. Y también nos acompaña mi buen amigo, el Rabino Tawil, director del European Jewish Community Center, así que os quiero agradecer que estéis aquí. Y la primera pregunta va dirigida a ti, mi querida Jenny. La primera pregunta es, ¿cuál fue el momento determinante en el que descubriste tus raíces sefardíes? Y como follow-up question, ¿cuánta gente a día de hoy debe tener raíces sefardíes y hay suficiente material que apoyes estos distintos proyectos de investigación con el trabajo que has hecho tan excelente sobre la digitalización? Entonces, si nos puedes contar un poco al respecto. Claro que sí. El momento exacto me acuerdo porque había muerto mi abuela materna y el día después de la muerte no me lo entregó ella, me entregó mi mamá una caja con unos objetos y unas joyas judías. Y ella me había estado enseñando diferentes tradiciones de la familia y fue en ese, pero solo fue en ese momento, el día después de su muerte, que me di cuenta. En cuanto a cuántas personas hay, vamos a decir, en América Latina, que es lo que siempre cuentan, hay muchas personas muy importantes que algunos han dicho que son 50 millones, otros que son 250 millones. Yo realmente no tengo esa pregunta porque no todo el mundo que tiene estas raíces, porque yo pude llegar a 1391, yo sé que yo tengo estas raíces. Estoy segura, pero no todo el mundo todavía se ha despertado a esta realidad. Entonces, yo lo que sé que yo sola, en los 10, 12 años que llevo haciendo esto, he tocado a miles de personas que me han llegado a buscar. En cuanto a lo que hay disponible en los archivos, están disponibles los documentos todavía en España, en Portugal y donde quiera que hubo una inquisición, ya sea española o sea portugués. En cualquiera de estos lugares que hubo una inquisición hay documentos. Y el tema que tenemos, el problema, es encontrar quién pueda encontrar los documentos y digitalizarlos. Vale, ok, muchísimas gracias. Y Avi, ¿crees que la gente es consciente del rico legado que hubo una vez en Sefarat, donde casi el 10% de la población, que a día de hoy mucha gente desconoce, fue judía? ¿Y qué medidas propones para que vuelva a haber un renacer, un despertar de la rica cultura sefardí que desgraciadamente mucha gente desconoce? Sí, como tú dices, Juan, creo que el legado sefaradita español es tan importante, es tan rico, y que no sé si la mayoría de gente conoce eso. Mismo en la comunidad judía me parece que todavía hay un tesoro para redescubrir. Me parece que también, como ha dicho Jenny antes, no se trata solamente también de la época de la Inquisición, sino toda la riqueza histórica de siglos antes de la Inquisición y todo el legado español aún después del 1492 que los sefaraditas han llevado a través del mundo, que es fascinante. Y lo que me parece tan importante es el trabajo de Jenny de digitalizar estos documentos en Portugal y en España, que ya desde que nos conocemos hace años. Bueno, Portugal terminamos. Felicitaciones. Un trabajo tan extenso, sin descansar, para llevar adelante este trabajo que es tan importante, porque me parece que son perlas históricas que me parece que es la historia no solamente del pueblo judío, sino la historia europea, historia del mundo finalmente, y creo que es fascinante el trabajo de Jenny para poder traer esto de nuevo, sacarlo a la luz nuevamente. Sí, totalmente. Sobre todo al final, es que la historia, es lo que digo yo siempre, la historia judía es parte de la historia de Europa porque llevamos en este continente asentados más de 2000 años. Y esto me lleva a preguntarle al eurodiputado López Istúriz, muy buen amigo del pueblo judío y de Israel como presidente, entre otras muchas cosas de la delegación en las relaciones entre la Unión Europea e Israel, lo siguiente. ¿Usted cuál cree que son los desafíos que afronta la comunidad judía, tanto de nuestro país en España, la que mucha gente ve que hay bastante desconocimiento con la posición judía en España, y sobre todo con el conjunto de la Unión Europea? Y luego lo quiero enfocar a nivel nacional, sobre todo, ¿cómo puede explicar uno el contraste que se ve entre dos ciudades como Madrid y Barcelona? Y me explico, vimos hace unos meses cómo
la que a día de hoy sigue siendo alcaldesa de Barcelona, rompió unilateralmente las relaciones, aunque fuese de una manera simbólica, con el Estado de Israel. Y luego vimos un alcalde de su partido, como es el señor Almeida, que a las 24 horas ofreció el hermanamiento a Ron Hulday, lo cual yo aplaudí y personalmente le envié una carta porque fue un gesto muy bonito. ¿Cómo se explica por esa parte esas dos Españas, por así decirlo, y sobre todo la perspectiva judía y el futuro que se le ve al pueblo judío en Europa? Ante todo, no creo que haya dos Españas. Lo que hay es un movimiento ideológico, sobre todo, lamentablemente, a la izquierda del espectro ideológico español, que utiliza como arma de lucha ideológica, en fin, la cuestión de Israel y la cuestión judía, ¿no? No es un fenómeno puramente español, también pasa con la izquierda europea, desgraciadamente. Nunca se me ha sabido explicar por qué hubo ese cambio, una izquierda europea que fue incluso más solidaria y participativa de la creación del Estado de Israel, y sin embargo en un momento dado cambia radicalmente sus posturas y se utiliza todo con fines electorales. Pero cuidado, aquí estamos hablando de otra cuestión, no estamos hablando de la distribución de escaños o de los horarios de autobuses, estamos hablando de cuestiones mezcladas con la religión y que crean ese antisemitismo que poco a poco va germinando desgraciadamente en mucha gente que no lo tenía por cuestiones, y se produce por cuestiones, como digo, lamentablemente ideológicas, que nada tienen que ver. Oportunismo político, lo de Ada Colau. Uno podría incluso decir, bueno, es el típico oportunismo político, ¿no? Y es más grave que eso. Porque eso está a gente joven en Cataluña, en Barcelona, haciéndoles creer que hay un problema con Israel o con el pueblo judío, que no lo hay. Yo no creo que haya dos Españas en este sentido. Hay una España y hay una parte que intenta pervertirla desde esa izquierda, pero no solamente en materia de anti-Israel o del pueblo judío. Lo hacen también otras cosas, como sabemos. Sí. Hoy en día, desgraciadamente, utilizan todo lo que sea necesario, ¿no?, en su argumentario. Pero digo que este tema es mucho más preocupante, sí, indudablemente. Yo no puedo decirlo a nivel asociativo. Nadie es profeta en su tierra. A mí en España las asociaciones judías no me han invitado casi nunca a eventos ni nada. Me invitan por toda Europa. Sí puedo decir que tengo muchos amigos individualmente y me honro mucho porque de ellos escucho mucho. Yo no lo soy, y para mí, cuando empecé con la delegación de Israel hace muchos años en este Parlamento Europeo, con mi entrega, ¿no?, y política, y con mi apoyo que siempre ha estado ahí, es decir, han sido amigos que individualmente me han ido contando también sus vivencias particulares. Yo, por ejemplo, sufría de cierta, pues diría, naivete en el pasado. Yo pensaba que en España no se producían ya estas cosas, y sin embargo a través de ellos lo he visto personalmente. Con lo cual, en fin, se trata también de un asunto ya personal, sí, y que intento trasladar en la lucha diaria en este Parlamento Europeo, como digo, contra esa izquierda que lo mezcla todo, desgraciadamente. Sí. Es una lucha diaria por, lógicamente, no solamente en mi orden de prioridades estaría primero de todo el pueblo judío, sí, segundo Israel, el Estado de Israel, sí, y tercero, trabajar mucho, y eso es otra de mis prioridades y la que he trabajado mucho en la delegación, en la educación. Es tan importante. Es tan importante que nuevas generaciones no caigan en los mismos errores de otras, sí, que no se repita la historia. Por eso es fundamental en la Unión Europea en estos momentos esa definición del Holocausto, esa definición, ese reconocimiento, el hecho de que el antisemitismo esté reflejado en la cartera de un nada más y nada menos que vicepresidente de la Comisión Europea, nuestro buen amigo Margaritis Schinas. En fin, todo eso, la lucha contra el antisemitismo está ahí. Y la parte principal, y yo lo he hablado con él muchas veces y con todo su equipo, es la educación. Sí. Y en eso tenemos que trabajar, como nos gusta, gota a gota, con mucha paciencia, porque no puedes cambiar las mentalidades que a lo mejor han estado, como se dirían, brainwashed, han estado lavado de cerebros que se producen desde medios de comunicación, desde partidos políticos, ¿no? Y son años que están ahí horadando, ¿no? Sí. Con lo cual digo que es un trabajo muy paciente, de mucha dedicación y sobre todo dedicado a una gente, como digo, con muchos amigos que tengo que merecen, sí, y que han contribuido y están contribuyendo tanto en España, sí, a la cultura, a la economía,
a tantos aspectos de la vida social española Sí. que no puede pasar desapercibido y que enriquece indudablemente a España como lo hicieron antes de 1492 y que desgraciadamente pasó lo que pasó. Sí, Ese legado sefardí sí, que España en ese momento perdió y que afortunadamente ahora hemos recuperado con nuestra democracia y ese reconocimiento y esa ayuda a todos los sefardíes, yo creo que es maravilloso y hay que potenciarlo y sobre todo introducirlo en la educación. sí, estoy totalmente de acuerdo y ya para acabar, además yo he pensado justamente ahora en eso, o sea, al final, lo comentábamos antes muy brevemente, el hecho de que al final, después de la Inquisición, durante 500 años hay un lapso en el que prácticamente no hay presencia judía en España, pero al mismo tiempo nos llevamos nuestra parte sefardí, lo comentamos antes, allá donde vamos a Turquía, a Grecia, al norte de África, y nos llevamos el ladino como idioma, nos llevamos a nivel gastronómico, muchas de esas partes, y 500 años después estamos viendo que por fin la comunidad judía pues ha pasado de 0 a, estamos creo que en los números oficiales en 50.000, ojalá que siga creciendo, y yo creo que para mí, como comparto totalmente lo que ha dicho, sobre todo en la lucha a día de hoy, más reciente, el antisemitismo, la vemos plasmada en el antisionismo, y al final el hincapié más importante, como usted bien ha dicho, y como el trabajo que hace Jenny y el trabajo que hace el rabino Tawil, empieza todo en la educación. Así que, dicho eso, les quiero agradecer a los tres que han estado aquí, Gracias. en especial a usted, señor diputado, por acogernos en su casa, y espero que podamos hacer esto muy pronto. ¿No? Encantado y como siempre, es un placer y cuantas más voces nos sumemos siempre mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Muchas Esa, gracias. esa herencia sefardí que es, como has dicho bien, esos 500 años que han ido recogiendo de muchos países y tal, tradiciones y tal igual, todo eso puede generar una riqueza para España Sí. en todos los sentidos, intelectual y cultural, que debe ser absolutamente, a mi juicio, aprovechada. Totalmente, Sí, totalmente. le quiero agradecer mucho por su trabajo para hacer una Europa más inclusiva y especialmente su amistad con la comunidad judía. Y yo, muchas gracias, yo siendo cubana también y sefaradí, le agradezco su trabajo Muchísimas gracias. por todas partes. No, muchísimas gracias, es un honor y como digo, contar con amigos siempre. Muchísimas gracias a todos.